Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gran placer estar con todos ustedes para que sigamos estudiando y meditando juntos la palabra de Dios. Hoy les traigo un tema muy importante que se llama el arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento es uno de los pasos que Dios hizo y Dios creó para poder redimir al hombre de su pecado y librarlo de este imperio de tinieblas. ¿Sí? Para comprender en contexto por qué es tan importante este arrepentimiento, recordemos que Cristo murió y resucitó y se sentó ¿a dónde? A la diestra del Padre. Cuando Cristo se sentó a la diestra del Padre, recibió la honra, la gloria, el imperio, el señorío, por los siglos de los siglos. Amén. Y una de las primeras cosas que sucedieron, que vimos en el video pasado, es que las piedras del templo se partieron, ¿sí? Y el velo se rasgó. Y eso significan dos cosas muy importantes. Primera, que el templo físico que Dios estableció por mano de Moisés dejó de ser. Ahora el verdadero templo es el cuerpo, ¿sí? Es el cuerpo de Cristo. Y este templo ya no es hecho de manos, este templo es netamente espiritual. Y este verdadero tabernáculo o este verdadero templo, en el Nuevo Testamento lo conocemos como la iglesia. Amén. Y el segundo punto importante que significó que las piedras del templo se partieran y ese velo se rasgara de arriba a abajo, significa que este cuerpo espiritual, ¿sí? Es ahora aquel camino que Dios Padre nos abrió a través del velo por medio de Cristo. Porque Cristo entró a la misma presencia del Padre con su propia sangre, amén, con su propia carne y nos abrió un nuevo camino. ¿Para qué? Para que estas personas que ahora están apartadas de Dios bajo esta ciudad de la destrucción tengan la oportunidad, ¿sí?, de renunciar a esta ciudad de la destrucción y entrar en este camino de salvación, donde ahora por medio de Cristo pueden entrar a la misma presencia de Dios. Y esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque recordemos que en el Antiguo Testamento, en el templo físico que Dios estableció por medio de Moisés, sombra y figura del verdadero tabernáculo, como lo vimos, solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo, ¿sí? Donde estaba el arca, tipo de la presencia de Dios. Amén. Y solo podía entrar una vez al año y no de cualquier manera. Tenía que entrar regando sangre para que la santidad de Dios no lo matara. Y nadie más podía entrar. Nadie, ni porque fuera levita. Solo una sola persona y era el sumo sacerdote. Era el único que podía entrar al lugar santísimo, tipo de la presencia de Dios. Pero ahora Cristo como sumo sacerdote entró a esa presencia de Dios con su propia carne, con su propia sangre y nos abrió un nuevo camino. Amén. Para que estas personas puedan ahora tener la oportunidad de entrar directamente a la presencia de Dios y permanecer ahí. Ya no es como en el antiguo, que solamente era una vez al año. Ahora cualquiera que renuncia a esta ciudad de la destrucción y desee entrar en este camino de salvación, puede entrar por medio de Cristo a la misma presencia de Dios. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, mi objetivo hoy es que logremos entender ese trayecto entre la ciudad de la destrucción y el camino de salvación, ¿sí? Que lo vamos a conocer como el arrepentimiento. Amén. Y el hombre que tuvo el privilegio de preparar este trayecto entre la ciudad de la destrucción y el camino de salvación, ¿sí?, fue Juan el Bautista. Juan el Bautista. Vamos a verlo según la palabra. Amén. Entonces quiero invitarlo a que abramos nuestras Biblias en Marcos 1:1. Es el segundo evangelio. Amén. Y vamos a leer Marcos 1:1. Y vamos a ver que Juan el Bautista fue el hombre privilegiado
de preparar este camino de arrepentimiento. Amén. Entonces dice la palabra de Dios 1:1, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, ¿quién era aquel mensajero que iba a preparar el camino delante del Señor? ¿Cuál era aquella voz que clamaba en el desierto, que preparaba ese camino? Miren el versículo 4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces era Juan el que clamaba en el desierto, el que preparaba, ¿sí? El que preparaba el camino del Señor. Por eso miren el versículo 7. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, ¿de quién habla Juan el Bautista? De la obra de Cristo, de Jesucristo mismo. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, la única esperanza para que el hombre pueda ser libre de su pecado, de esta ciudad de la destrucción, de este reino de tinieblas, es que logre entrar en este camino de salvación que Él nos abrió a través del velo. Y para poder entrar en este camino, obligatoriamente tiene que pasar por este trayecto que se llama arrepentimiento. Amén. Por medio del arrepentimiento el hombre puede entrar en el camino de salvación y por medio de ese camino llegar directamente a la presencia de Dios. Amén. Por eso yo les comentaba, y como les comentaba en el video anterior, nadie ahora puede ir al Padre si no es por medio de Cristo. Ahora Cristo es el único camino que tenemos para poder llegar al Padre. Miremoslo, hermanos. Voy a invitarlos a San Juan, capítulo 14, versículo 6. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Mire lo que dice Cristo mismo. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la única esperanza del hombre para poder llegar a Dios es por medio del camino que nos abrió Cristo a través del velo. Amén. Porque ahora Cristo como cabeza se sentó a la diestra de Dios y ahora es sumo sacerdote. Es el que intercede por él y por el resto del pueblo. Amén. Y fue el que entró directamente a la presencia de Dios. No en un templo físico, sino que dice que traspasó los cielos y entró a la presencia de Dios y nos abrió ese nuevo camino para darnos esperanza y vida. Amén. Pero para poder entrar en ese camino hay que pasar por el arrepentimiento. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, nadie puede hablar con Dios o comunicarse con Dios por otro camino diferente que no sea Cristo. Miren, hermanos, Primera de Timoteo. Sí, voy a invitarlos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Amén. Hay un poquito adelante. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Por eso dice la Biblia, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Entonces no hay otro mediador. El único que ahora como sumo sacerdote intercede por él y por el resto del pueblo, ¿sí?, ante Dios es Jesucristo. Amén. Por lo tanto, cada vez que pedimos o nos dirigimos a Dios, hay que hacerlo por medio de Cristo, porque Él es el mediador. Amén. Él es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Nadie más. Nadie más ha logrado este inmenso sacrificio. Amén. Entonces, mis amados hermanos,
Por ese motivo, la única esperanza para que el hombre realmente sea libre de este reino de tinieblas es que entre en el cuerpo de Cristo, entre en este camino de salvación. Porque el hombre al entrar al cuerpo de Cristo recibe la honra, el poder, la autoridad, el señorío contra este imperio de tinieblas. Amén. Por eso yo les comentaba que no todos son hijos de Dios. Porque los únicos que son considerados hijos de Dios son los que ahora entran en este camino de salvación. Son los que ahora hacen parte de ¿qué? De su cuerpo, que ahora es la verdadera iglesia. Amén. Pero Dios no viola libre albedrío. Para que el hombre logre ser cuerpo de Cristo, tiene que por voluntad propia renunciar a esta ciudad de la destrucción y pasar por el genuino arrepentimiento y entrar en este camino de salvación. Amén. Entonces, y entrar en este camino de salvación. Y cuando el hombre entra aquí, recibe la autoridad de Cristo, el poder de Cristo para vencer el reino de las tinieblas. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para comprender entonces mejor el arrepentimiento, voy a borrar aquí para que lo miremos, porque el arrepentimiento entonces es ese paso, aquel trayecto, esa distancia, ¿sí?, entre la ciudad de la destrucción y ese camino de poder que nos va a librar, que nos va a fortalecer y que nos dará la fuerza para vencer cualquier tendencia, vicio, circunstancia, etc. Amén. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a mirar el significado del arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué significa el arrepentimiento? El arrepentimiento es la oportunidad que da Dios para que el hombre reconozca y se aparte del pecado para salvación. ¿Por qué digo que es la oportunidad que da Dios? Porque muchos piensan que se pueden arrepentir cuando quieran, que pueden dejar lo que ofende a Dios y entrar en el camino de salvación cuando quieran. Y no es así. La Biblia dice que todo tiene un tiempo. Amén. Y para cada uno puede ser diferente. Y quiero mostrárselos con un ejemplo bíblico. Quiero invitarlos a Hebreos capítulo 12, para que lo podamos mirar y analizar bien. Y aquí vamos a ver el ejemplo de Esaú. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y aunque quiso arrepentirse y lo procuró con lágrimas, el cielo no se lo permitió, dando y entendiendo que el arrepentimiento no es por voluntad de hombres, es si Dios lo permite. Y es en el tiempo que Dios lo permite que hay que aprovecharlo. Amén. Por eso dice en Hebreos 12, miren el versículo 16. Dice la palabra: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida, ¿qué hizo? Vendió su primogenitura. Ojo al 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aunque después procuró con lágrimas el arrepentimiento, ya el cielo no le permitió más. Amén. Por lo tanto, es muy delicado. Muchas veces pensamos que nos podemos arrepentir cuando queramos, pero no es así. Es la oportunidad que da Dios para reconocer el pecado y apartarnos de él para salvación. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Amén. Y para comprenderlo bien, lo vamos a ver conforme a Lucas. Y nos vamos a basar en la parábola del hijo pródigo para comprender bien en qué consiste este arrepentimiento. Entonces vamos a ver Lucas capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 12. Amén. Y vamos, bajo este texto, vamos a mirar 4 facetas para entender el arrepentimiento. Amén. Entonces, la primera faceta que vamos a ver es el volver en sí. La segunda faceta que vamos a estudiar para entender el arrepentimiento y en lo que lo vamos a dividir es la decisión. La tercera es la acción. Y la cuarta es lo que conocemos como el nuevo nacimiento.
Amén. En este nuevo nacimiento, para que los hermanos entiendan, es cuando el hombre logra entrar. Es cuando el hombre logra entrar en este camino de salvación. Amén. Entonces no los alcanzamos a ver, cada faceta no la alcanzamos a ver hoy por el tema del tiempo, pero es algo muy interesante. Pero por lo menos vamos a comprender, mis amados hermanos, la faceta número 1. ¿Qué significa el volver en sí? Amén. Bueno, voy a ponerlo un poquito más arriba. ¿Qué significa el volver en sí? Y nos vamos a basar en Lucas 15:12. Amén. Entonces voy a escribir aquí, volver en sí. Entonces, voy a invitarlos a Lucas capítulo 15, versículo 12. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios en el capítulo 15, el versículo 12? Entonces, habla de la parábola del hijo pródigo. Y aquí vemos que el padre tenía 2 hijos. Y el hijo menor le pidió la herencia. Y miren el versículo 12. Y este es el hijo pródigo. Miren el 12, dice. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició los bienes viviendo perdidamente. ¿Qué significa este vivir perdidamente? Que vivió bajo las concupiscencias y los deleites de su carne. ¿Sí? Acción por la cual, como hemos visto, nos lleva a la ciudad de la destrucción. ¿Sí? Donde terminamos sufriendo. Miren el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Y qué dice? Y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Entonces un hijo de rey, un hijo de un hombre rico, acostumbrado a ser consentido, ahora que le tocaba apacentar los cerdos. Y no lo era todo. Miren, hermanos, el versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Pero qué dice la Biblia? Pero ni siquiera eso le daban. Entonces, así paga el diablo a quien bien le sirve. Y a ese límite llegó. ¿Para qué? Para que el hijo pródigo pudiera, ¿qué? Volver en sí. ¿Qué significa volver en sí? Volver en sí, mis amados hermanos, es cuando una persona recobra el sentido o reacciona después de un estado de inconsciencia. Amén. Y estamos hablando desde un ángulo espiritual. Es cuando la persona está en ese estado de inconsciencia de pecado. Pero el volver en sí es cuando la persona reacciona de ese estado. Amén. Y para que esa persona pueda reaccionar, entonces les voy a explicar. Lo primero que tiene que haber es una obra del Espíritu. Es una obra del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque ya como vamos a mirarlo, no es por voluntad de hombres, es si Dios se lo permite. Y por medio de esa obra del Espíritu Santo, Dios busca que el hombre despierte. Y reflexione o recapacite. Amén. Y lo primero que Dios despierta en el hombre para que logre comprender su estado espiritual real es el oído. Y por medio del oído el hombre logra entender. Voy a ponerlo aquí. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, para que el hombre pueda volver en sí y salir de esa ciudad de la destrucción, lo primero es que la persona en sí, la persona tiene que volver en sí. Es decir, reaccionar de ese estado de conciencia, donde Dios por medio del Espíritu le despierta el oído para que logre entender su propio pecado y que su destino es el infierno y que hay que hacer algo. Amén. Entonces miremoslo, mis amados hermanos. Miremos Job capítulo 36, antes de los Salmos.
En Job capítulo 36 vamos a ver que Dios despierta el oído. ¿Sí? Entonces dice la palabra de Dios, capítulo 36, versículo 8. Dice la palabra de Dios, y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, porque en ese estado se están en la ciudad de la destrucción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. O sea, Dios es el que se encarga de mostrarle al hombre que lo que significa su rebelión y su pecado. Amén. ¿Cómo? Miren el versículo 10. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Entonces Dios en medio de esa ciudad de la destrucción les lleva la palabra de Dios para ver si el hombre logra ¿qué? Volver en sí. Reaccionar de ese estado de inconsciencia. Amén. Y esa palabra les llega por obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Que lo primero que hace es despertar ¿qué? El oído para que ellos logren entender. Amén. Miren hermanos Mateo capítulo 13. Miren Mateo capítulo 13. Amén. Por eso Dios, uno pensaría que Dios a todos les abre el oído. Y no. Dios le abre el oído solo a aquellos que Dios escoge. Amén. En su santa voluntad. Pero vamos a ver en qué se basa Dios para abrir o cerrar el oído. Amén. Entonces aquí Dios en el capítulo 13 les hablaba por parábolas. Eran enseñanzas un poco difíciles de comprender. ¿Qué es una parábola? Es una enseñanza paralela a la realidad. Amén. Y aquí en el capítulo 13 les enseñaba la parábola del sembrador. Y quiero que miren el versículo 9. Después de darles una enseñanza que no era tan fácil de entender, les dice el Señor, miren el capítulo 13, versículo 9. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, ojo al versículo 10. Los discípulos le hacen la pregunta. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces hay personas que Dios decide que no les despierta el oído, por lo tanto nunca pueden entender. Amén. Por eso la Biblia dice, miren el versículo 13, dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Ojo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Entonces, ¿qué es lo que veía Dios para poder despertar o no el oído de los hombres? Algo muy importante que es el corazón. Cuando el hombre humilla su corazón para oír y entender la palabra de Dios y estar dispuesto a renunciar a su voluntad para obedecer a Dios, Dios despierta su oído para que este hombre pueda ¿qué? Volver en sí. Amén. Por eso la Biblia dice el versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón ¿qué? Entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces el pueblo no entendía. ¿Por qué? Porque su corazón estaba engrosado. Era un corazón duro. Amén. Por eso dice el versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Entonces, amados hermanos, quisiera ponerles un ejemplo, ¿sí? De un corazón duro que rechaza, ¿sí? Esta palabra de Dios cerrando sus oídos. Y quisiera ponerles otro ejemplo de un corazón que logró humillarse para Dios y que Dios le despertó el oído para enseñarle. Amén.
Entonces, vamos a mirar primero el ejemplo negativo. Miren, Zacarías 7:11. Antes de Mateo. Amén. Zacarías 7:11. Vemos el ejemplo, mis amados hermanos, de aquellas personas que Dios les habló. Y cuando Dios les hablaba diciéndoles, venga, yo quiero ayudarlos, quiero bendecirlos. ¿Ellos qué hicieron? Miren, capítulo 7, versículo 11. Dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y ojo al 12. Y pusieron su corazón como diamante. Miren qué tan duro era el corazón para que ellos no quisieran oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Entonces, Dios a esas personas que están bajo ese imperio de muerte, ¿sí? Que están bajo esa ciudad de la destrucción, que ya como vimos anteriormente, Dios quiere que vuelvan en sí, que reaccionen de ese estado de inconsciencia, donde ellos reconocen que sus rebeliones los están llevando al infierno mismo. Amén. Pero si el hombre no reacciona y no oye la palabra de Dios y cierra su corazón, pues la Biblia dice que su camino y su destino lamentablemente va a ser tenebroso. Amén. Y estos hombres endurecieron el corazón como diamante y se taparon los oídos para no oír. Amén. Eso pasa cuando las personas son duras de corazón. Entonces se cierran a la palabra de Dios y rechazan la salvación. Amén. Pero los hombres que por el contrario se disponen a oír a Dios, Dios los bendice. Amén. Miren un ejemplo. Miren ahí atrásito Daniel 10:12. Daniel 10:12. Amén. Daniel estaba buscando la revelación de Dios. Y estaba buscando que Dios le enseñara. Es decir, que despertara su oído para lograr entender esos misterios que él estaba buscando. Pero ¿por qué lo logró Daniel? Miren el 12. Lo que Dios mismo le dijo. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste, ¿qué? Tu corazón. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces cuando Daniel dispuso su corazón, Dios despertó su oído y fue en persona para enseñarle lo que Daniel quería aprender. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la única esperanza para que el hombre logre entender la palabra y volver en sí, porque es su única alternativa de vencer este reino de tinieblas. Amén. Es que el hombre logre disponer su corazón a entender. Pero si el hombre no dispone su corazón a entender, Dios no le despierta el oído. ¿Sí? Y esa es una voluntad de Dios. Miren, hermanos, Lucas capítulo 10. ¿Sí? A veces uno quisiera que todas las personas escucharan la palabra, pero Dios en su inmensa sabiduría sabe a quién sí y a quién no. Amén. Por eso, miren en Lucas capítulo 10, versículo 21. Dice la palabra de Dios en el capítulo 10, el versículo 21. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, ¿de quién la escondió Dios? De los sabios y entendidos. Y se la reveló a los niños. Versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y ojo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, por eso en las parábolas les decía, a ustedes les es dado conocer. O sea, les despertó el oído para que conocieran el Evangelio de Dios. Pero a ellos no les fue dado. ¿Por qué? Porque su corazón estaba engordado, engrosado. Amén. Entonces por eso dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Padre, ¿sí? Sino el Hijo. Sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Entonces, hermanos, por eso dice, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis.
Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, una persona, amados hermanos, puede estudiar, leer la Biblia 10, 50 veces de pe a pa. ¿Y qué pasa? No la entiende. ¿Por qué no la entiende? Porque Dios no se lo permite. Para que Dios se lo permita, lo primero que tienes que despertarle el oído por medio de ¿qué? De una obra del Espíritu. ¿Sí? Entonces, una persona puede estudiar teología, neumología, homilética, toda esa cantidad de cosas. Y puede que no entienda la palabra. ¿Por qué? Porque es por obra del Espíritu, no es por capacidad humana. Ojo, no digo que entonces estudiar sea malo, pero estudiar no sirve de nada si no hay una obra del Espíritu. Porque el Espíritu ahora es el que enseña directamente al creyente. Y quiero mostrárselos. Miren San Juan 14. ¿Sí? San Juan 14, 26. San Juan 14, 26. Dice la palabra, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué dice? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, ¿quién es el que ahora enseña los misterios de Dios y las profundidades de Dios? Es el Espíritu Santo. Amén. Por eso, miren 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Ahí adelantico. 1 Corintios 2, versículo 13. Por eso dice la palabra de Dios, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ojo al 14. 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir cómo espiritualmente. Entonces, el hombre puede tener títulos, puede tener muchos rangos humanos, pero realmente el que le da la capacidad de comprender es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu despierta el oído para entender, cuando el hombre tiene un corazón apto para humillarse y renunciar a su voluntad para obedecer la de él. Amén. Por eso, mis amados hermanos, una de las cosas para que el hombre pueda salir de los cerdos, como estaba el hijo pródigo, ¿sí? Y entender que estaba en un sitio sucio, ¿sí? Y que tenía que ir a la casa de su padre, el primer paso para que pudiera salir de ahí era volver en sí, que es reaccionar de un estado de inconsciencia. ¿Qué es un estado de inconsciencia? Donde el hombre actúa locamente y no sabe que la paga del pecado es muerte y que su único destino va a ser el infierno. Amén. Por eso, mis amados hermanos, pero los que lo entienden enseguida recapacitan o reflexionan como lo hizo el hijo pródigo. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, es necesario pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos por la obra del Espíritu nos despierte el oído para lograr ¿qué? Entender. Amén. Entonces, los que pueden entender son aquellos a quienes se les permitió, por la misericordia de Dios, entender ese camino de salvación que nos permite llegar a la misma presencia de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para terminar, quiero invitarlos a Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, el versículo 19 y 20. Amén. Y quiero mostrarles, hermanos, que por eso, para que el hombre pueda salir de esa ciudad de la destrucción, lo primero es que disponga su oído para oír a Dios. Si yo oigo la palabra y cierro mis oídos a Dios y endurezco mi corazón, básicamente estoy renunciando a la obra maravillosa y salvadora de Cristo. Amén. Por eso aquí dice el versículo, capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra de Dios: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿sí? Para oír hay que tener oídos. Si alguno oye mi voz, dice la Biblia. Amén.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es algo muy impresionante poder en ese gran día sentarnos en el trono de Dios como cuerpo de Cristo. Eso es bajo la autoridad de Cristo, bajo la dignidad de Cristo, bajo la herencia de Dios. Miren el versículo 22, ¿cómo termina? El que tiene oído. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Entonces, ¿quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Los que han renunciado a la ciudad de la destrucción y han pasado por el genuino arrepentimiento y han entrado en ese camino de salvación. Por eso dice, los que tienen oído, oigan. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos, para que Dios nos bendiga y para que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Señor, gracias por este momento. Gracias, Señor, por ese camino nuevo y vivo que nos abriste a través del velo, que nos da esperanza, Señor, a todos aquellos que tenemos errores, dificultades, tendencias, vicios. Señor, porque sabemos que al entrar en ese camino tú nos das la autoridad y el poder de tu Hijo. Señor, por medio del Espíritu, para vencer este imperio de muerte, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que nos sigas despertando el oído, Señor, y para que podamos entender más exactamente el camino, Señor, que debemos andar. Disponemos a ti un corazón, Señor, corazón de carne, un corazón humillado, dispuesto para entender, para oírte, Padre Santo. Ten misericordia de nosotros, Señor, y permítenos caminar hacia ti, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, Señor, y ayúdanos, Señor, para poder serte agradables, Padre mío. Señor, que podamos entender esta palabra, Señor, y que podamos entender este primer paso del arrepentimiento, que es el volver en sí. Que podamos reconocer que somos pecadores, reconocer que hemos tenido, Señor, cosas que ofenden tu nombre, Padre mío, y que reconocemos que somos imperfectos, Padre mío, y que necesitamos ayuda. Señor, solo tú eres perfecto, solo tú eres Dios. Ayúdanos, Señor, para caminar delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga.